Estamos contentos que usted esté con nosotros en el estudio de estas lecciones. Eh, Son para reflexionar realmente. Juan nos hace algunas cositas, o nos dice algunas cositas que debería hacernos pensar y abrir nuestra mente a entenderla. Pero si hay algo que es extraordinariamente hermoso, es que si alguien te anticipara algo y te dice, mira, ten cuidado porque esto viene, esto va a ocurrir, esto muestra alguna evidencia de que Él es la persona que tú necesitas, uno tiene que creer, y de hecho la Biblia tiene muchas evidencias que mostraron al Mesías, y son evidencias que nosotros llamamos evidencias proféticas, profecías, profetas que hablaron del Mesías. Vamos a conversar de estas cositas en este momento, y también de algunos errores que se pueden aparecer y cómo nos pueden enseñar a no caer en estos errores. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Bien, Raúl, aquí estamos, gracias a Dios, bien, siempre dispuestos a seguir comentando la palabra de Dios, ahora estudiando el Evangelio de San Juan, en esta lección número 8, que nos habla de el cumplimiento de las profecías cristocéntricas en los días de Jesús y cómo la vida de Cristo fue en realidad un cumplimiento de muchas declaraciones proféticas del Antiguo Testamento. Y es por eso que el Evangelio de Juan registra esta expresión frecuentemente y para que se cumpla la Escritura. Eso lo repitió varias veces. Y Jesús muchas veces tuvo actos como para que se cumpla la Escritura. Por ejemplo, dijo, tengo sed. ¿Por qué pidió eso? Porque para que se cumpla la Escritura. Es decir, que la vida de Cristo fue un cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y Jesús trató de ir paso a paso cumpliendo todo lo que estaba escrito de él. Pero, como decíamos anteriormente, algunos no creyeron, algunos rechazaron a Cristo. Los fariseos, los judíos también estudiaban las profecías. Pero ellos tenían una óptica de un Mesías reinante, un Mesías triunfador, un Mesías rescatador de la nación, un político. No veían las profecías como que sus ojos estaban vendados, relacionados a las profecías que tenían que ver con ese Cristo sufriente, con ese Cristo que fue a la cruz, el Cristo humilde. ¿Qué piensas, Raúl, de esa parte? Mira, el otro día estábamos conversando sobre esto porque a Cristo, si lo rechazaron, fue justamente porque no era el que ellos querían que era. Es una cosa. Sí, Ellos lo que querían, un hombre que los liberara de la parte física, de la opresión, que sí. les devolvieran sus tierras, que lo dejaran tranquilo, que fuera una nación grande. Claro que Dios quería eso, y incluso en Israel cuando andaba por el desierto, fue una nación de esa naturaleza. Hizo prodigios. ¿Y qué cosas grandes hizo, por ejemplo, en los tiempos de David, Salomón? Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se tomaron de esas cosas y se olvidaron del que hace las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Puede pasar exactamente lo mismo. Nosotros querer hacernos cristianos, acercarnos al Jesús, pero para tener beneficios materiales. Claro, y otra cosa que Jesucristo instó en muchas ocasiones a la gente diciéndoles escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. En ese tiempo las Escrituras que estaban vigentes eran todas las del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía, pero Jesús siempre hablaba de las Escrituras. Y muchas veces los apóstoles estudiaron las Escrituras para reconocer que el Cristo que ellos estaban siguiendo era el Jesucristo enviado de Dios. Y nosotros en este momento tenemos la ventaja de tener la Escritura del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos todo para relacionar ambos testamentos en nuestra fe. ¿Cuánto debiéramos estudiar la Escritura? Porque hay muchas denominaciones y iglesias actualmente que trabajan solo con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un libro de consulta nada más. Pero en el Antiguo Testamento muchos dicen yo no voy a encontrar a Cristo. Pero nosotros sí creemos que en el Antiguo Testamento está Cristo, está el Mesías,
está la obra de salvación, está el santuario mismo donde muestra el sacrificio de Cristo, la transmisión del pecado, la sustitución del pecado, la paga del pecado y el perdón del pecado. Incluso, ¿sabe que me acordé del personaje que iban a camino de Emaús? ¿Qué hizo Jesús? No estaba en las escrituras del Nuevo Testamento. ¿De dónde sacó para verificar que él era el cumplimiento del Mesías, del que tenía que morir y resucitar? Tomó el Antiguo Testamento. Sí, exactamente. O sea, ese era lo que había en ese momento. Entonces, aquí se muestra también que Jesús trata de mostrar que hay una relación muy íntima entre él y el Padre. Yo he pensado que para el judío esto tiene que haber sido complejo. Porque Sí. ellos sabían del Yahvé, que nadie lo vio, poderoso, extraordinario. Y este que es, va a ser el que está, que es su padre. No, El por hijo ejemplo, del carpintero. el hijo del carpintero. Entonces era difícil. Y ahí es donde vienen los conceptos de fe que no son de razonamiento. Mira, Juan 5:17 dice, Jesús le respondió a estas preguntas que aparecen de su autoridad. Dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjate. Ese nivel que haber Claro, y también mencionó a profetas del Antiguo Testamento. Si creyerais a Moisés, creeríais en mí. Claro. Y también les dice, no tenéis su palabra morando en vosotros. Es decir, a pesar de que los sacerdotes, los escribas, eran hombres estudiosos de la Biblia, pero parece que la palabra no la tenían muy clara en su corazón. Era un conocimiento intelectual. Y eso es un peligro. Cuando nosotros leemos la Escritura tenemos que hacerlo con mucha devoción, con mucha humildad, con una limpieza, porque la palabra de Dios es una palabra nueva. Si yo leo hoy día, por ejemplo, San Juan 6, y lo vuelvo a leer en 10 días más, para mí San Juan 6 es nuevamente una lectura nueva. Es como empezar de nuevo. Aparecen tantas verdades cuando se lee. Mira, aquí estoy leyendo Juan 5:20, que dice, porque el Padre ama al Hijo. Mira, vuelvo a esta estrecha relación, Padre-Hijo. Él es el Hijo, el Padre en el cielo. Y muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas, dice, les mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. ¿Qué relación está teniendo Cristo con su Padre en relación a su misión que está cumpliendo en la tierra? De hecho, él pasaba horas enteras y se amanecía, digamos, conversando con él. ¿Qué oración habrá tenido? Las obras que el Padre me dio que cumpliese dan testimonio de que soy el enviado de Dios, decía Jesús. Porque al parecer en esas conversaciones que tú mencionabas de Cristo, porque Cristo oraba mucho, el Padre le revelaba lo que debía hacer durante el día. Jesús era profeta, tenía los mismos privilegios que Elías, que Eliseo, que Moisés, que Samuel, y el Padre le iba mostrando a él las obras que tenía que realizar, porque Jesucristo no utilizó su sabiduría divina ni sus poderes divinos. Él utilizó lo que el Padre le brindaba cada día, por eso que había una estrecha relación entre él y su Padre. Dice Juan, hablando acerca de esta situación, también el Padre que me envió. Mira, es interesante eso, las relaciones, comisión. Sí. Tú irás al Hijo con la misma categoría de Dios, pero también tendrás el 100% humano, y en esa conversación de humano es la que el Padre le enseña a él. Porque como Dios lo sabía todo, es un misterio en realidad esto, pero él se anonadó a sí mismo y tomó el cuerpo humano y no tuvo miedo ni temor en afrontar lo que eso significaba. En la conversación que hemos tenido hemos hablado acerca de cómo Cristo está mostrándose muy cercano al Padre, depende de Él, le muestra, como tú decías, los proyectos, en las conversaciones el Padre le dice lo que tiene que hacer, cómo Él se anonadó y se achicó para depender del Padre. Es una cosa extraordinaria, porque Él, pasándose a su naturaleza, sabía exactamente todo, pero Él se mantuvo como un ser humano para demostrar que se puede hacer la obra y ser obediente a Él.
Pero hay algo que es importante en el día de hoy, tú habías mencionado esto del Nuevo y el Antiguo Testamento, que ahora es la escritura completa. Cuando uno estudia estas cosas de la Biblia, cómo se llegó a la Biblia, a la conclusión, ¿no es cierto?, fue muy delicado y muy minucioso el escrutinio, ¿no es cierto?, para dejar estos libros. Aquí el Espíritu Santo trabajó fervientemente en estas personas para dejar estos 66 libros que son las Escrituras. Aunque Cristo aquí dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice. Claro, efectivamente, Jesucristo está diciendo esto, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. No lo está diciendo como una recomendación solamente, sino que él mismo, Jesucristo, desde los 12 años, ya a los 12 años, él entendió su misión estudiando las Escrituras. Jesucristo se descubrió en la Biblia del Antiguo Testamento y reconoció que era un enviado de Dios, reconoció su ministerio y él estudió cabalmente las Escrituras antes de empezar a predicar. Jesús empezó a los 30 años a predicar. ¿Qué hizo Jesús desde que aprendió a leer? Leyó las Escrituras y fue indagando su misión y conociendo los propósitos del Padre. Porque Jesucristo no nació sabiendo. Algunos dicen, bueno, como era Dios, no necesitaba estudiarlo, sabía todo. Él tuvo que estudiar la Escritura y algunos dicen que la estudió por más de 20 años, hasta que él comenzó su ministerio. Es decir, tenía todo claro lo que la Escritura hablaba de él, lo que debía hacer. El ministerio de Juan el Bautista también lo tenía claro. Estudió los profetas. Jesucristo menciona, por ejemplo, a Jonás, menciona a Moisés, menciona a Isaías, menciona los Salmos, y por eso se atrevió a decir, si creyerais a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Y yo traté de buscarlo, o sea, yo dije, ¿dónde escribió Moisés de Cristo? Y lo traté de buscar, y está. Moisés habló del profeta que había de venir, está todo lo que está relacionado al santuario, que hablan del Mesías, del sufriente, y Jesucristo les dice después, si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Porque para poder creer en Cristo, nosotros tenemos que creer primero en la Escritura. Hay otros pasajes también interesantes aquí que se repite varias veces, por lo menos 3 veces esta expresión, para que se cumplan las Escrituras. Aquí lo mencionó en San Juan 17:12, está en el Salmo 41:9. Para que se cumplan las Escrituras, echemos suerte, eso está en el Salmo 22. Cuando Jesús dijo, consumado es, tengo sed, está en el Salmo 69, versículo 21. Cuando dice la Escritura, no será quebrado hueso suyo, eso está en el Salmo 34:20. Y cuando dice, mirarán al que traspasaron, allí en el Antiguo Testamento está en Zacarías capítulo 12, verso 10. En resumen, aquí tenemos una muestra solamente, pero ya con toda esta evidencia nos estamos dando cuenta de que Cristo tenía un gran respaldo en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. La responsabilidad de los sacerdotes, los líderes religiosos, en realidad de la época, uno tiene que reconocerlo, era leerle las Escrituras a la gente. Sí. Porque ellos no sabían leer, para que estén con cosas. No eran como ahora que tenemos acceso a tanta información. Ellos tenían que leerlo. Entonces ahí es donde yo levanto, digamos, o me inclino a pensar en María, el esfuerzo. Era una persona educada. Ella le enseñó a Jesús. Y lo otro que no lo dice, no lo he encontrado yo, pero yo pienso que ellos hicieron un sacrificio para comprar los rollos. Porque no eran del pueblo, o sea, la gente que tenía dinero podía comprar, podía decir, una Biblia, un rollo. La Isaías, Jeremías, ¿no es cierto?, que hablan tanto de Jesús. Bueno, había un método en ese tiempo, porque no todos tenían el dinero, pero habían rollos que se prestaban.
Pero la idea era que ella y buscó eso y estudió, claro. Y le enseñó, y de ahí una vez que Jesús ya, y así lo entiendo, aprendió la lectura y todo, él empezó a estudiar y a leer. Sí. Porque tú recuerdas que cuando fue a los 12 años al templo, por ejemplo, discutió con las personas y la gente dijo, ¿y si este no ha venido nunca a estudiar? ¿De dónde tiene tanto conocimiento? Es interesante esos pequeños detalles que van apareciendo. Es un detalle muy importante porque Jesucristo fue a hablar con ellos, a hacerles preguntas. Al parecer Jesucristo sabía, pero quiso corroborar la fe y el conocimiento que tenían los sacerdotes y los escribas. Él le hizo preguntas y en todos esos 3 días que estuvo él perdido, andaba de sus padres, conversando y tratando, fue una conversación bastante linda, tiene que haber sido, porque Jesús preguntaba, ellos respondían, a veces ellos preguntaban, y al terminar esas conversaciones quedó convencido Jesús que era el Mesías y que era el llamado de Dios para él, y no quedó con ninguna duda, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Tú recuerdas? Hay una escritura bíblica que habla de ese momento en que Jesús miró los sacrificios y miró al Cordero y se dio cuenta que esa era su misión final, digamos, entregar su vida como un Cordero. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista lo va a tildar o le va a colocar el nombre del Cordero de Dios. Sí, y también aparece Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, que le ayudó a Jesús a preparar el camino. En Isaías 43 está el ministerio de Juan el Bautista, enderezad el camino del Señor, voz del que clama en el desierto. En el Salmo 69 habla del celo de tu casa me consume, cuando Jesús ordenó allí en el templo a los mercaderes y botó las mesas y todo eso. Y también allí en Jeremías 2:13 nos habla de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Mesías. Y en Números 9:12 aparece allí ese animal que no se quebraba hueso y que se sacrificaba cada mañana a la hora sexta y a la hora nona. Jesucristo murió en la hora nona a las 3 de la tarde y también se cumple lo que decía el libro de Números. Hay varias cositas ahí que se juntan. Por ejemplo, cuando le dice ya murió, ¿te acuerdas tú que van a decir? Sí. Pero ya murió. No era una muerte tan repentina. ¿Qué estaba pasando? Sí, murió. Y ahora se cumple lo que tú dices. No quebraron hueso. Y efectivamente, como dice, ni quebrarán hueso. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Exactamente, él cumplió todo eso que está dicho en el Antiguo Testamento. Más profecías que se están cumpliendo, vamos a mirar un poquito. ¿Te acuerdas que habíamos leído el texto de Juan 5:39, donde dice escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? Eso es una autorrevelación de Jesús, ¿no es cierto?, que ellos tienen que entender. Pero ahora encontramos algunos textos que están en Juan, y si uno los busca en el Antiguo Testamento, van a estar allí como casi textuales. Y uno tiene que entender que cuando escribe Juan, escribe por el año 90, algunos piensan un poquito más, un poquito menos, ¿no es cierto?, de la muerte de Jesús, el año 90, o sea, hay muchos años recorrer. Entonces, ¿cómo Juan toma y cuenta los relatos que pasaron y uno va digamos, al Antiguo Testamento y encuentra que allí estaban ya esos hechos mencionados? Estoy pensando allí en Juan 12:13. Juan 12:13, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver aquí. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso no está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Juan. Está en el Salmo 118:26. Ahora, la gente, ¿cómo supo lo que tenía que hacer? Ellos no se pusieron de acuerdo para decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, tomar ramas, ponían sus capas debajo allí y recibieron a Jesús montado en un pollino como un rey.
cómo eso que ocurrió, que fue espontáneo, no dijo la gente, oye, vamos a organizar esto porque parece que va a venir Jesús y que Jesús va a venir montado en un pollino. Nadie les avisó. Simplemente supieron que venía el Mesías y espontáneamente cumplieron esa profecía que estaba escrita acerca de Cristo 500 años atrás. Y luego en Zacarías 9:9 dice allí, no temas, hija de Sión, porque he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Y de la misma manera Jesús trató de cumplir esta profecía, y tú sabes que esa asna que se usó tenía un dueño, y mandó a 2 discípulos a buscarla. Y cuando el hombre les preguntó, ¿para dónde llevan el asna? ¿Qué necesitan? El maestro lo requiere, el maestro lo necesita, y se las prestó. Todo estaba planificado, y Jesucristo trató siempre de cumplir las Escrituras con todo lo que se hablaba de Él. Eso fue un acto diligente de Jesús, meticuloso. Jesús no quería pasar por alto ninguna de las cosas que estaban escritas acerca de Él, sino que Él dijo, yo he venido para que todo sea cumplido, para que todo sea consumado, también es otra expresión. Que no quede nada que está escrito en el Antiguo Testamento que Él en vida no cumpla. Lo interesante es que allí en Juan capítulo 12, del 14 en adelante, está todo lo que tú relatas, pero tú lo estabas tomando desde Zacarías. Interesante. Sí. Zacarías 500 años y Juan ahora dice, así se cumplió en otras palabras. Sí. El otro hecho está ahí en Juan 11:38, que también está dado esa relación. Dice, no habló de todos vosotros, no sé a quiénes he elegido más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Este es el momento de la cena. Y se menciona a Judas, estaba comiendo con él, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice, aún el hombre de mi paz, mira, no lo dice con la misma palabra, pero está en su entendido. A quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Sí. ¿Cómo se cumple exactamente lo que se dijo en los tiempos de los Salmos? Estamos hablando del tiempo de David. Exactamente lo que le pasó a Jesús cuando estaba comiendo con efectivamente, Judas. Esas profecías hablan de Cristo y también mirado del punto de vista desde abajo, como aparece también en la otra lección. Los fariseos tenían una óptica muy distinta. Y a pesar de ser hombres estudiosos de las Escrituras, ellos tenían muchos dogmas, muchos mitos, muchos conceptos tradicionales que les impedían ver a la Escritura como un libro abierto. Siempre había prejuicios. Y es por eso que la dinámica entre Jesús y los líderes religiosos fue siempre una discusión con respecto a creer la Escritura. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y los fariseos le respondían, tú das testimonio de ti mismo. Sé de dónde vengo y a dónde voy. Voy yo y el Padre, voy al Padre que me envió. Ellos allí también discutían, bueno, no lo vimos llegar. ¿Cómo llegó del cielo? Si este hombre nació en la tierra. Cosas difíciles de creer, decían ellos. Dice Dios acepta el testimonio de 2 personas. Claro, ¿cuáles eran las 2 personas que hablaban de Cristo? Estaba el Padre, que testificaba de Cristo, de su Hijo, y estaban las Escrituras, que también eran un testimonio. Si me conocieseis a mí, dice también en San Juan allí, a mi Padre conoceríais. Dando a entender de que el camino para conocer a Dios el Padre es Jesucristo. Cuán importante en la vida es aceptar el ministerio de Cristo, porque de esa manera se puede conocer al Padre. ¿Cómo validó en realidad Jesús que era el Mesías? El mismo hablando, por ejemplo, aquí en Juan, estaba leyendo Juan 8:12, dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo,
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esas expresiones que denotan la calidad de Mesías, la calidad de Hijo de Dios y la calidad de Salvador, humano que viene, ¿no es cierto? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, esta confrontación que había siempre con estas personas. Jesús le respondió y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Claro, y en todas estas discusiones, porque aquí Juan se preocupó mucho en su evangelio de presentar la argumentación de todos los enemigos de Cristo. Hay muchos textos dedicados a las expresiones de los fariseos, de los sacerdotes, de los contrarios que perseguían a Jesús. Y en todas estas discusiones, Jesucristo mencionaba la verdad y decía, si yo no digo la verdad, seré mentiroso como ustedes. Esas palabras le dijo Jesús. Pero al terminar esas conversaciones, aquí me gusta este texto que está aquí en San Juan 8:30, porque dice, hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Parecía que eran conversaciones infructuosas porque había tensión. Uno dice, bueno, ¿qué se va a sacar en limpio en una discusión? La gente a veces se acalora en una discusión tratando de demostrar una verdad que a él le parece que es correcta. Jesucristo, como a él hablaba, con autoridad, con paciencia, hablaba con altura de mira, con amor, con convicción. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Qué maravilloso es saber que todavía hay gente que puede creer en Jesús. Estaba leyendo acá, y quizás para una reflexión, porque Cristo se va a demostrar como el personaje principal de la historia de Juan, y Juan va a tratar de mostrar, y lo hace exactamente muy bien, que efectivamente Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué les parece a ustedes este texto? Cuando Cristo se está revelando como la palabra vida, como el que hay que creer. Si ustedes creen en Él, nosotros van a tener ustedes la vida y la vida que Él tiene es vida eterna. Es una de las cosas más lindas que nos puede ofrecer este Evangelio. Seréis verdaderamente libres. ¿Y a cuántas personas, quizás usted mismo, cuando encontró a Jesús, soltó muchas de esas cargas que tenía en el pasado? Pero quizás faltan algunas. Lo invito para que se la mencione el Señor, estudie lo que hemos estado conversando, estos libros, y usted va a encontrar, quizás no lo que anda buscando, pero sí la verdad, y la verdad la hará libre, nos hará libre. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.